Déjalo. Deja la proyección. Maranata. Casi feliz sábado, ¿verdad? Y casi terminando también esta semanita que nos hemos propuesto para venir a refrescar y a seguir descubriendo el libro de Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Les quiero recordar, ¿verdad?, que además que nos están viendo por Conexión Juvenil TV, ¿verdad? ¿Así que se llama? Conexión Juvenil TV. Nos están viendo, nos escriben, nos envían peticiones de oraciones, nos envían también personas enviando sus correos electrónicos. También quiero recordarle que a las personas que nos están viendo, las personas que están aquí también pueden ir tanto a Facebook como a YouTube y no solamente ver a Conexión Juvenil TV, sino también pueden suscribirse a la página de nosotros Descubriendo el Apocalipsis. Ahí están los seminarios de profecía tanto en inglés como en español. Ahí hay documentales, hay otros sermones, hay muchas otras cosas. Así que usted también puede ir a Facebook o a YouTube Descubriendo el Apocalipsis y también suscribirse tanto a nosotros como también a Conexión Juvenil TV. Y el otro era de Dallas, ¿cómo se llamaba? ¿El qué? El último mensaje.org, ¿verdad? Así es como se llama, el último mensaje.org, que es un ministerio de Dallas que también está participando. Les recuerdo que mañana estamos aquí, ¿verdad? Desde las 9:30 ya está la escuela sabática y en el culto divino tendrá el tema el zarandeo, el fuerte clamor y la gran tribulación. Si ustedes han estado dando cuenta, hemos estado estudiando cómo prepararnos para los eventos finales, cómo prepararnos para las cosas que van a acontecer. Y mañana, empezando hoy, mañana en la mañana, vamos a empezar a estudiar exactamente cómo es que las cosas van a ir desarrollándose y cómo estamos viviendo en esos momentos. Porque, familia, vamos a ver, tanto hoy como mañana, hoy va a ser un repasito de algunas de las cosas que hemos estudiado del año pasado, pero también vamos a hablar de algunas cosas y mañana en la mañana les voy a presentar, familia, para que nos demos cuenta verdaderamente de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Cuán cerca estamos de que las profecías se están cumpliendo, porque, familia, es una cosa increíble. Me quedo yo con la boca abierta viendo las cosas que están pasando frente a nuestras narices, pero como estudiamos ayer en Mateo capítulo 25, dice que la iglesia está ¿cómo? Dormida. Mateo 25, ¿verdad? En Apocalipsis 3 dice que está tibia, pero en Mateo 25 dice que la iglesia está dormida. Y Cristo nos manda ¿a qué? No a dormirnos, sino a velar, a orar, a estar sobrios, amén. Así que aunque la iglesia se encuentre dormida, usted puede estar velando y orando y sobrio, ¿verdad? Para luego quizás darle un jamaqueo al que está a su lado. Así que ese va a ser a las 11, luego entonces tenemos a las 6 el último tema, las llaves del abismo y el milenio de Apocalipsis. Vamos a terminar como termina el libro de Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 20 que el diablo será encadenado por 1000 años en el abismo. La pregunta es entonces, ¿de qué es el abismo? ¿Qué es eso de estar encadenado? ¿Qué es eso del milenio? ¿Qué pasa antes del milenio, durante el milenio y después del milenio? Vamos a terminar mañana con los últimos 3 capítulos de Apocalipsis para el gran cierre del fin de este mundo de pecado. ¿Cuántos dicen amén? Un tema sumamente sabroso. Y el tema de esta noche es la abominación desoladora del santuario. Yo me voy a postrar para pedir la dirección. Si usted quiere y puede acompañarme, por favor, hágalo conmigo. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias nuevamente más por el gran privilegio y la gran bendición de estar aquí en esta noche. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias por ser tan paciente, tan misericordioso con nosotros, conociendo y entendiendo cómo somos, Padre. Aún así nos amas. Y ese amor lo reflejaste por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Padre, también por darnos tu santo día, tu día de reposo. Un periodo de tiempo en el cual podemos poner al lado los quehaceres diarios y dedicarte el día completo para ti, para renovar nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas físicas, para reunirnos con nuestra familia y también para reunirnos con nuestra familia espiritual. Bendícenos, Padre, ayúdanos a guardar el día de reposo, ayúdanos a gozarnos en el día de reposo como Cristo lo hizo. Porque sabemos que por el resto de la eternidad, dice Isaías 66, versículos 22 y 23, de mes en mes y de sábado en sábado vendremos todos a adorarte.
Así que ayúdanos a prepararnos para lo que vamos a estar haciendo en el reino de los cielos cada sábado aquí en la tierra. Padre, venimos a estudiar un tema muy importante y necesitamos que tu Espíritu Santo nos ayude, que ponga en nosotros el entendimiento de los tiempos en los cuales estamos viviendo y las cosas que están ocurriendo. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Allá hemos estado estudiando, si recuerdan yo le llamo a Mateo capítulo 24, Apocalipsis capítulo 23, porque en Mateo capítulo 24 Jesucristo es donde desglosa y detalla los eventos que van a pasar, las cosas que van a estar sucediendo en la tierra, tanto dentro como fuera de la iglesia, antes de su regreso. Amén. Mateo capítulo 24, versículo 3, vamos a empezar en esta noche. Amén. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin del siglo, ¿verdad? Jesucristo le había mencionado que el santuario sería destrozado, ¿verdad? Que el santuario no quedaría piedra sobre piedra en el santuario. Y los discípulos, entendiendo que Jesucristo estaba hablando mucho más que simplemente del santuario que estaba ahí presente, sino que le estaban también ellos diciendo: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin del mundo? O sea que está ligado la destrucción del santuario con el fin del siglo, con el fin del mundo y su regreso a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4, Jesús respondió y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo ¿qué? Diciendo. ¿Dónde me quedé? Respondiendo Jesús le dijo: mirad, nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea que vendrá ¿quién? Vendrá uno que dirá que es Cristo mismo, ¿verdad? Sigue diciendo: y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pregunta: ¿estos eventos están ocurriendo? Claro que sí, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, y alguna gente incluso argumenta es que eso siempre ha sido, guerras y rumores de guerra. Sí, es verdad, pero no con la intensidad y con la frecuencia con la que están pasando, especialmente desde ya la Primera Guerra Mundial para acá, familia. Ya el mundo no ha conocido lo que es estar sin guerra en algún momento. Sigue diciendo, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá ¿qué cosa? Pestes, enfermedades, hambrunas, terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será solamente ¿qué cosa? El principio de dolores. Así que ya todo lo que acabamos de leer, ya familia, está cumpliéndose. ¿Es o no es así? Es así. Y se pondrá peor. Sigue diciendo: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Recuerden, no solamente está hablando de las condiciones en el mundo, está hablando de las condiciones dentro de la iglesia. Que el amor de muchos se va a ir enfriando. Por eso recuerdan cuando estudiamos los tiempos de Noé, decía que en los tiempos de Noé, ¿qué pasó? Que la mente de ellos, el corazón de ellos era solamente de continuo hacia ¿qué cosa? Hacia la maldad, ¿verdad? Y la maldad vimos que es la rebelión en contra de la ley, es de desobedecer la ley de Dios. Y Romanos capítulo 13, Pablo dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que a medida que la gente siga poniendo al lado las cosas de Dios, van entonces a levantarse esos malos espíritus, van a dominar más y más aquellos hombres y mujeres que no han cedido su apetito, que no han cedido, que no han aprendido a ser temperantes. La intemperancia va a llegar a donde el enemigo, como ya habíamos leído, va a tener control sobre cada uno de nosotros. Si no aprendemos nosotros a controlar algo tan básico como es el apetito, no podremos controlar lo demás nada. Eso lo hemos leído y lo hemos estudiado bastante durante esta semana. Sigue diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué vendrá? Entonces vendrá el fin. Ahí que Jesucristo para, ¿verdad? Mencionando las cosas que van a estar ocurriendo hasta el fin. Ahora vuelve y retoma y empieza nuevamente un nuevo ciclo. Por tanto,
cuando veáis en el lugar santo, ¿qué cosa? La abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. El que lee y entienda. Entonces los que estén en Judea, ¿qué deben hacer? Huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que están en cinta y de los que crían en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué cosa? Gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Familia, lo que va a venir sobre la tierra no se ha visto todavía. La tribulación, el ataque que se le va a hacer en contra del pueblo de Dios, no va a ser algo que todavía no se ha visto. O sea, que va a ser peor que la Inquisición, lo que viene. Sigue diciendo, entonces si algunos dijere, mirad, de aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? Tratará de engañar a los escogidos, pero a los escogidos no los puedes engañar, porque si engañas a los escogidos, entonces no son escogidos. ¿Están conmigo? Pero así de terrible será el engaño. Y ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas. O mirad, está en los aposentos, no lo creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la que. Jesucristo nos está diciendo, vendrán muchos en mi nombre. Inclusive, como nosotros sabemos, el enemigo se enmascará como Cristo mismo, ¿verdad? Ese concepto del Jesucristo hippie que nosotros conocemos, el griego, con el pelito largo, los ojitos verdes, bien hermoso, ¿verdad? Esos conceptos de que nosotros tenemos. ¿Usted sabe de dónde viene ese concepto de Cristo que tenemos? Viene de la mitología griega, por si usted no lo sabía, ¿verdad? Un dios, los dioses que parecían así. La Biblia dice que cuando Cristo no tenía nada de espectacular en su apariencia. Cuando habla de David o cuando habla de Saúl, dicen que eran hombres hermosos, bellos. Pero cuando habla de Cristo dice que ¿qué? Usted le hubiera mirado a Cristo y como cualquier otro. Nada especial físicamente hablando. Pero Cristo nos advierte sobre eso. Dice, cuando yo venga, yo no voy a estar ni en el desierto, ni voy a estar allá, sino cuando yo vengo será como el relámpago que se ve de occidente a oriente. Amén. Dice el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Hablándonos exactamente de las cosas que van a pasar tanto en los astros, pero también sobre la tierra. Entonces, cuando veamos esas cosas, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y enviará a sus ángeles con gran voz de ¿qué? Con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y se levantarán los muertos en Cristo primero. ¿Cuántos dicen amén? Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí para, ¿verdad? Ahora, vamos a darle un poquito para atrás, porque dice en el versículo 15 que una de las señales que Cristo nos ha dado en cuanto al final de esta tierra, dice aquí que por tanto cuando veáis en el versículo 15, en el lugar santo o en el santuario mejor, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Así que Cristo nos da una señal muy específica diciéndonos, mira, así como pasó en los tiempos de Daniel, donde hubo una abominación desoladora, estén pendientes porque eso también pasará justo antes de yo regresar. Ahora, esto se pone sabroso. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso de la abominación desoladora? Es muy sencillo. Abominación desoladora son dos palabras. Una abominación, como si recuerdan, habíamos estudiado que en el santuario significa que por causa de las abominaciones, el santuario sería desolado, y por el santuario ser desolado, el santuario caería. Ahora, ¿por qué ocurre este asunto? Pues bien sencillo. Una abominación en hebreo es la palabra chakatz, ¿verdad? Y la palabra abominación significa algo asqueroso, sucio, contaminado, algo que Dios detesta, que aborrece Dios. En griego es la palabra betluso, que significa abominación, algo que apesta, que disgusta o que detesta a Dios. Nuevamente, en otras palabras, al santuario están trayendo ¿qué cosa? ¿Qué están trayendo al santuario?
abominaciones a la casa de Dios. Y la casa de Dios, el santuario, es la casa de Dios, es donde mora Dios. ¿Están conmigo? Esto podría llamarlo, ¿qué cosa? Un santuario, la casa de Dios, ¿verdad? Recuerden que las cosas tienen una aplicación literal, ¿verdad? Del tiempo presente en el cual está hablando Jesucristo, pero también tienen una aplicación escatológica. En otras palabras, tiene una aplicación para los tiempos del fin. Porque si usted lee Mateo capítulo 24, son muchas cosas que ocurrieron en su tiempo y muchas cosas que van a ocurrir antes de su regreso. Ahora, miren aquí, 2 de Crónicas capítulo 36, versículo 14 al 16 dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron, ¿qué cosa? La iniquidad, que es el pecado, es la transgresión de la ley. ¿Y cuál era esa iniquidad? Siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, ¿qué cosa? O sea, las abominaciones eran traídas ¿dónde? Dentro del santuario de Dios, dentro de la casa de Dios. El pueblo, o sea, es el mismo pueblo quien está trayendo las abominaciones, porque dice que los principales sacerdotes y el pueblo trayendo las abominaciones y contaminando la casa del Señor, la cual Él había santificado en Jerusalén. Así que en varios momentos en la historia del pueblo, Dios le había dicho a ellos que el santuario era un lugar santo, que no podían traer nada sucio, nada contaminado, nada impuro, porque hubiera sido completamente destruido. Pero ¿qué pasó? Que los sacerdotes, los líderes, el pueblo de Dios mismo, los dirigentes, los príncipes, los gobernantes empezaron a hacer ¿qué? Empezaron a traer ¿qué cosa? Abominaciones dentro de la casa de Dios. Y hay varios cuentos en la historia, pero principal y mayormente la primera vez que el santuario quedó desolado. Recuerden, el desolado es que queda vacío. La palabra desolado es la misma que se utiliza en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 1, cuando dice que la tierra estaba desadornada y vacía. La palabra desadornada es la palabra tohu, que es la misma palabra desolada. O sea, la tierra estaba vacía y desadornada, ¿verdad? No había nada en él. Pues cuando dice que el santuario tiene la abominación desoladora, es que por causa de las abominaciones el santuario está vacío. ¿Vacío de qué? De la presencia de Dios, porque Dios no va a morar en un santuario contaminado. Dios no puede morar dentro de una iglesia contaminado. Dios no puede morar dentro de un ser humano que comete abominaciones. Y aquí estamos hablando, claro, literalmente entonces, si la primera vez que el santuario fue desolado, esa imagen no la aplica, es cuando vino Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le dijo: ustedes siguen trayendo las abominaciones a mi casa. Y Dios dijo, en Jeremías le dijo: si ustedes siguen con este asunto, yo voy a permitir que venga el destruidor, el león vendrá, se levantará y va a destruir. ¿Vino o no vino Nabucodonosor? Léase a Jeremías, especialmente capítulo 52. Dios permitió por la desobediencia, por las abominaciones del pueblo, a que Nabucodonosor viniera y conquistara Jerusalén y destruyera el santuario. Luego, claro, después hubo la orden para levantar el santuario nuevamente, pero luego entonces también volvió en el año 70. También volvió otra vez, pero esta vez la abominación era diferente. Esta vez había sido el rechazo a Cristo Jesús. Y vino entonces los romanos en el año 70. ¿Y qué hicieron? Destruyeron el santuario, el cumplimiento literal de lo que Jesucristo había dicho cuando había pronunciado las palabras que aparecen en Mateo capítulo 24. Y el santuario efectivamente fue ¿qué? Destruido. ¿Por quiénes? Por los romanos. Y familia, este es el donde estaba el precioso santuario, la casa de Dios que Salomón había levantado inicialmente. Este era el lugar en donde estaba parado ese santuario, y como usted puede ver, ahí lo que hay es una mezquita, ¿verdad? Porque son los musulmanes los que están en control, los que están ahí. Ahora, ¿eso era lo que Dios nos estaba tratando de enseñar por medio del santuario? ¿Era Dios lo que quería mostrarnos verdaderamente por medio de ese santuario que estaba ahí literalmente en Jerusalén? ¿Era ese el propósito principal? No. ¿Por qué? Porque Hebreos 9:24 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, modelo o figura del verdadero santuario que está ¿dónde? En el cielo, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros. ¿En dónde? En la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese santuario terrenal no tenía ningún valor.
después de Cristo haber venido. Antes de Cristo era mostrando el plan de salvación que se iba a cumplir por medio de Cristo. Pero cuando ya Cristo viene, entonces Cristo le dice: ese santuario me está señalando a mí y está enseñando cómo yo voy a cumplir, cómo yo voy a salvar a la raza humana de sus pecados. Amén. Y estudiamos nosotros en Apocalipsis capítulo 1 y vimos varios capítulos en Apocalipsis donde el libro de Apocalipsis está ocurriendo ¿en dónde? ¿Cuál es la ubicación del libro de Apocalipsis? En el santuario celestial. Amén. Juan ve a Jesucristo caminando entre los 7 candeleros, ¿verdad? Y dice también que estaba el altar de incienso, que se vio el arca del pacto en el capítulo 11. O sea, en el libro de Apocalipsis está ocurriendo todo en el santuario celestial, que es la visión que Juan ve a Cristo caminando entre medio de ella. Ahora la pregunta que les voy a hacer es: cuando Cristo está hablando del santuario, de la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, ¿será que está haciendo referencia o mención sobre el santuario terrenal? ¿O será que está haciendo mención de qué? Porque está diciendo: justo antes de mi venida van a querer ¿qué? Van a venir y van a traer abominaciones a mi casa. Pero ahora, familia, ya el santuario terrenal, ese santuario no tiene ningún valor, ¿verdad? Que Cristo le dijo: es dejado desierto ese santuario. Entonces lo que estamos viendo es un cumplimiento escatológico, es un cumplimiento de los tiempos finales, en donde ¿qué es lo que va a estar pasando en la iglesia? Que van a estar trayendo ¿qué cosa? Abominaciones a la casa de Dios. ¿Y qué va a pasar? Que Dios no puede estar ahí. Le voy a hacer una pregunta y miren que esta contestación duele. La iglesia, ¿cuál es la última iglesia de la profecía? La iglesia de la Odisea. Le hago una pregunta: ¿está Cristo dentro de la Odisea? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3 para mostrarle algo fuerte. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Recuerden, por las abominaciones que hace Dios, Dios se tiene que ir porque no puede estar en un lugar contaminado. Apocalipsis capítulo 3, ¿están ahí? El versículo 14 en adelante se le habla ¿a qué iglesia? A la iglesia de la Odisea. Versículo 15: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca. Versículo 19, perdón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20: he aquí que yo estoy ¿a dónde? Y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él. Pregunta: ¿Cristo está dentro de la Odisea? Dice que está ¿dónde? A la puerta, esperando a que le abran. Terrible eso. Terrible. ¿Será que Cristo no está? ¿Por qué? Por las abominaciones que están pasando dentro de la casa de Dios. Entonces son preguntas que tenemos que contestar y tenemos que estar bien conscientes de las cosas que están pasando. ¿Están conmigo, sí o no? Vamos a estudiar esta abominación desoladora y ver hasta dónde nos va a llevar y a ver hasta qué condición se encuentra la iglesia en el tiempo del fin. ¿Están preparados? Vayan conmigo a Daniel capítulo 11, por favor. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 es la primera vez donde la frase la abominación desoladora aparece. Así, en ese orden, abominación desoladora. No es el único lugar, se menciona en otras partes de otra manera, pero vamos a ver cómo dice en Daniel capítulo 11. ¿Cuántos han estudiado Daniel capítulo 11 aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos han estudiado Daniel capítulo 11? Muy bien, hay algunos que han estudiado Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 son profecías paralelas a todas las demás profecías que aparecen en la Biblia. Sumamente sabroso Daniel capítulo 11 y también controversial hasta cierto punto, porque en Daniel capítulo 11 está hablando de que dos reyes, del rey del norte y el rey del sur, ¿verdad? Y empieza Daniel capítulo 11 haciendo mención a los reyes de Medo y de Persa, ¿verdad que sí? De los reyes de Medo y Persa, pero luego entonces Daniel se le explica que después de los reyes de Medo y Persa iba a venir ¿qué rey? El rey de
de Grecia, ¿verdad que sí? Conociendo las profecías, el rey de Grecia, Alejandro el Magno, y luego entonces habla de que cuando Alejandro el Magno muere, se divide el reino de Grecia en 4 partes, y entonces comienza una batalla entre esos reyes, en donde comienza la explicación del rey del norte y del sur, pero luego más adelante pasa el panorama de los reyes de Grecia a los reyes de Roma. Muy bien. El rey del norte entonces se conoce como el rey de Roma, el emperador de Roma. Y mira lo que sucede en el versículo, porque pudiéramos estudiarlo completo, pero quizás en otra ocasión. Versículo 31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán, ¿qué cosa? El continuo sacrificio, y pondrán, ¿qué? La abominación desoladora. Ahí está la frase. Lo que quiere decir es que en algún momento en el reinado de Roma dice que se trajo ¿qué? Abominación desoladora. Y noten que está directamente ligado la abominación desoladora a ¿qué cosa? Al continuo sacrificio. Dice, quitarán el continuo sacrificio. Le hago una pregunta. ¿Hay otra parte en la profecía donde habla de que se quitó el continuo sacrificio? ¿No? Claro que sí. Daniel capítulo 8. Vayan conmigo a Daniel capítulo 8. La abominación desoladora está directamente ligada cuando quitan el continuo sacrificio, ¿verdad? Daniel capítulo 8. Vayan conmigo. En Daniel capítulo 8 aparece un personaje muy interesante que se llama ¿quién? El cuerno pequeño, ¿verdad? Aquí aparece entonces esta visión en Daniel capítulo 8. Es muy interesante. Si usted se da cuenta de los animales que aparecen en Daniel capítulo 8, no son animales depredadores como aparecen en los otros capítulos de Daniel, sino son animales de ¿qué? El macho cabrío y el carnero. ¿Son qué tipo de animales? Animales domésticos, animales de sacrificio, ¿verdad? Lo que nos está tratando de decir es que Daniel capítulo 8 tiene un contexto religioso. Y mira lo que dice, ¿verdad? Empieza con el macho cabrío, que ya sabemos que tenía los 2 cuernos, que representa a ¿quiénes? A los reyes de Medo y Persa, ¿verdad? Pero luego viene el carnero tiene un cuerno, y el carnero viene y pisotea y vence al macho el macho cabrío vence al carnero, discúlpenme, y el macho cabrío entonces se levanta y sale ese rey grande, y ese representa ¿a quién? A Grecia, Alejandro el Magno, ¿verdad que sí? Luego dice en el versículo 8, Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza que el gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron ¿qué cosa? 4 cuernos notables. Cuando Alejandro el Magno muere, hubo una batalla entre sus generales por el control y acceso del imperio, y se dividió entre 4 de ellos. Lo mismo que está pasando en Daniel capítulo 11, lo que habíamos hablado, ¿verdad? De manera general. ¿Y qué sucede? Salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 ¿qué? Vientos del cielo. O sea, después de esos 4 reyes levantarse, luego hubo una otra expansión en donde se expandió más allá de los 4 vientos. ¿Qué está refiriéndose a qué? ¿Quién vino después de Grecia? Vino el Imperio Romano. El Imperio Romano, y dice aquí en el versículo 9, y de uno de ellos, o sea, de uno de los 4 vientos de la expansión, de uno de ellos salió ¿quién? Un cuerno pequeño, un rey pequeño que creció mucho ¿a dónde? Al sur, al oriente y a la tierra gloriosa. Claramente hablando de Roma. ¿Por qué? Porque Grecia no se expandió más después de la caída de Alejandro el Magno. Esos 4 generales estaban ahí, convirtiéndose en monigotes del Imperio Romano. El Imperio Romano sí siguió expandiéndose hacia la tierra gloriosa, hacia el oriente, que es el este, y hacia el sur. Y se engrandeció hasta el ejército de los cielos. Noten que no está hablando aquí de conquistas políticas, sino que se engrandeció hasta ¿dónde? Primero una ampliación horizontal. Ahora quiere ampliarse ¿cómo? De manera vertical. ¿Están conmigo? Sigue diciendo. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Cristo Jesús. Y fue por él, o sea, por el cuerno pequeño, quitado ¿qué cosa? El continuo sacrificio, o el continuo. Esa no es la misma frase que apareció en Daniel capítulo 11, ligado directamente con la abominación desoladora. ¿Están conmigo? Y nuevamente recalcando que esta abominación desoladora está ocurriendo dentro de qué imperio? Del Imperio Romano, en sus diferentes etapas. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo.
En el versículo, fue quitado el continuo sacrificio, versículo 11, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. O sea que este cuerno pequeño, familia, si usted nota el contexto, en Juan, en esta visión que él está viendo, Juan está dándose cuenta que este cuerno pequeño no solamente se está ampliando de manera política, horizontalmente, sino también de manera vertical, porque él quiere tomar las prerrogativas divinas. Dice que este cuerno pequeño entonces se está ampliando no solamente afuera, sino dentro de la casa de Dios. Porque para quitar el continuo sacrificio, el continuo representa lo que ocurría diariamente. Por eso es que en Mateo 24 decía que era en el lugar, ¿qué? En el lugar santo. El lugar santo era donde se hacía ¿qué? Lo continuo, ¿verdad? Todos los días los sacerdotes ministraban desde el altar de sacrificio hasta el lugar santo. ¿Están conmigo? Ese continuo sacrificio que claro representaba ¿a quién? A Cristo. Todo el santuario hablaba de Cristo, señalaba a Cristo. Pero este cuerno pequeño se enaltece por encima de él, quiere ponerse por encima de él y pisotea el santuario. En otras palabras, pisotea el plan de salvación. Y por lo tanto, escúcheme bien, cuando está hablando en Mateo capítulo 24, dice: así será en el tiempo del fin, que va a haber una abominación desoladora. Va a haber alguien que se va a meter dentro del santuario. No literalmente, porque el santuario literal ya cayó. ¿Están conmigo? El santuario que está en el reino de los cielos. Este cuerno pequeño entonces se mete dentro de la casa de Dios. Por eso es que dice que Dios no puede estar dentro. Por eso es que está tocando la puerta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la condición de la Odisea? Que la gente cree que están bien. Y la mayoría de los cristianos se van a dar una gran sorpresa porque piensan que están calientes y están tibios. ¿Por qué? Por culpa de la abominación. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y se están comiendo todo esto, familia. Ay, 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 candela. Ahora, ¿de dónde apareció este cuerno pequeño? Ya si se acuerdan, vamos a dar un repasito. El cuerno se levanta ¿de dónde? ¿Se aparece de qué? Ahí está, de la bestia, ¿verdad? Y la bestia, si se recuerdan, dice que la bestia se levanta, luego le salen ¿cuántos cuernos a la bestia? 10 cuernos. Y luego dice que se levantan 10 cuernos a la bestia. Luego se levanta ¿quién? El cuerno pequeño. Esto está hablando exactamente en Daniel capítulo 7, lo mismo que está pasando en Daniel capítulo 8 y lo mismo que está pasando en Daniel capítulo 11 y lo mismo que está pasando en Apocalipsis, porque cuando empezamos esta semana yo les expliqué que las profecías, especialmente el libro de Apocalipsis y Daniel, son como, ¿quién se acuerda de la palabra? Cíclico, gracias, ¿verdad? No se pueden estudiar en orden cronológico porque te vas a enredar. Tienes que entender que tanto el libro de Daniel como Apocalipsis son cíclicos. Es que Dios repite lo mismo de muchas maneras diferentes. Y por eso cuando aparece este cuerno pequeño entre medio de esta bestia, y cuando vimos eso apareció en Daniel capítulo 7, ¿y cuántas bestias habían? 4 bestias. Noten cómo estamos yendo en retroceso, ¿verdad que sí? Desde Apocalipsis estamos yendo a Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 7, cuando aparecen las 4 bestias. Y esas 4 bestias, si se recuerdan, ¿a quién representa? ¿Cuáles son las 4 naciones? Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. ¿Están conmigo? Pero eso ya lo habíamos visto también, porque esa era una profecía paralela a Daniel capítulo 2. Gracias. Qué rápido se nos olvidan las cosas. Tuvimos 2 semanas dándole candela a eso. Daniel capítulo 2, y vimos que también esos 4 metales representaban 4 ¿qué? Los mismos 4 reinos, ¿verdad? Nuevamente la profecía es cíclica, repetitiva, pero si notan algo, en esta profecía de los 4 metales, luego llega la parte de los pies y había ¿qué sucedía en los pies? La visión eran 4 metales, la división entonces en los pies y una gran roca, una gran piedra que cae y pega para acabar y destruir. Lo que estamos notando y lo que vamos a ver es lo mismo que está pasando en Mateo capítulo 24, es lo mismo que está siendo explicado aquí también, de la abominación desoladora. Luego en los pies que había una división de ¿qué? De barro con ¿qué? Con hierro. Ahora, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Luego el Imperio Romano, ¿qué sucedió? Primero se divide en 2, occidental y oriental.
¿Y luego qué sucedió con la parte occidental? ¿Se dividió en qué? En 10 dedos de los pies, 10 cuernos. Amén. Y luego de los 10 cuernos es que se levanta ¿quién? El cuerno pequeño. Pero aquí no nos habla del cuerno pequeño, sino aquí el enfoque es diferente. En los pies nos está diciendo que hay una continuación de ¿qué? Del metal de Roma, del hierro. Hay una continuación de Roma, pero se está uniendo con el barro. ¿Quién recuerda lo que representa el barro? Según Isaías capítulo 64 y Jeremías capítulo 18. El barro representa la iglesia, el pueblo de Dios. Así que en los tiempos finales, antes del regreso de Jesucristo, ¿qué iba a pasar? Que iba a haber una continuación de Roma, pero se le iba a pegar ¿qué? Al imperio romano. La iglesia, una unión entre el Estado y la iglesia. ¿Están conmigo? Pero la profecía dice que ¿qué? Que iba a venir una roca, una piedra que iba a destruir con esos reinos. ¿Qué representa la roca o la piedra que iba a destruir con ellos? ¿El qué? El regreso de Jesucristo. Amén. Eso no es exactamente lo mismo que estaba explicando Jesucristo en Mateo 24. Estas son las cosas que van a acontecer antes de mi regreso. ¿Están conmigo? Lo que significa que esta etapa que está hablando aquí, de los pies, en donde hay una unión en hierro y barro, en donde se une Roma y la iglesia, está hablando de esa abominación desoladora. ¿Están conmigo? Cuando se están trayendo las cosas de afuera, las cosas del mundo, las cosas que no son de Dios, y se están trayendo a la casa de Dios y se ponen por encima de las cosas de Dios. ¿Están conmigo? Por eso dice en la Odisea que Dios no está dentro de la Odisea. Cristo está afuera tocando, esperando que los de la Odisea lo dejen entrar para él ¿qué? Para él entonces enamorarlos. Amén. Porque cuando se enamoren de Cristo, ya no van a estar enamorados de ningún ser humano, ni de ningún hombre. Ah, lindo no es lindo. Ahora, este asunto de las abominaciones se repite de otra manera, en otro ciclo, en Apocalipsis capítulo, ¿qué? Apocalipsis capítulo 17. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17. No se preocupe si estoy hablando un poco rápido, esa ya es mi naturaleza, pero yo le voy a enviar, ¿verdad? Yo creo que se los envié hace tiempo, porque yo siempre mantengo las listas de los correos electrónicos que tengo y yo le voy enviando las cosas nuevas que van sucediendo. Le voy a enviar el seminario que dimos el año pasado. No el que di aquí, pero en otra parte. Apocalipsis capítulo 17, ¿cuántos están ahí? Esto es lo que estamos viendo ahora, es lo mismo que está pasando en los pies, es lo mismo que está pasando en Mateo capítulo 24, es lo mismo que está pasando en la iglesia de la Odisea, es lo mismo que está pasando en todos los demás capítulos en donde el ciclo se está repitiendo hasta el regreso de Cristo Jesús. Dice Apocalipsis 17, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas que habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra ¿quién? Contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Así que la ramera ya sabemos que es una mujer que representa la profecía, la iglesia, ¿verdad? Pero en Apocalipsis 12 aparece una mujer y esta mujer está vestida del sol de la gloria de Dios, representando la iglesia o el pueblo de Dios puro, limpio, santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Apocalipsis 17 aparece una ramera que representa o una prostituta, en otras versiones, depende de cómo usted lo lea, ¿verdad? O una mujer adúltera, porque esta mujer o esta iglesia, en vez de serle fiel a Dios, está cometiendo ¿qué? Fornicación. ¿Con quiénes? Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces esta mujer, en vez de serle fiel a su esposo, que es Cristo, en vez de solamente seguir y escuchar a su esposo, ella está cometiendo adulterio, se está prostituyendo. ¿Con quiénes? Con los reyes de la tierra. Nuevamente una unión entre ¿qué? Entre la iglesia y el Estado, ¿verdad que sí? Entre la política y la religión, entre las cosas del mundo y las cosas santas de Dios. Dice el versículo 3, y me llevó el espíritu al desierto, en donde vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Ahí está la mujer, está sentada sobre la bestia. La bestia, ya sabemos, según las profecías nos representan, la bestia representa a Roma en sus diferentes etapas. Una mujer o una iglesia sentada sobre Roma.
escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y qué cosa más, y 10 cuernos. Así que, ¿qué está haciendo esta mujer o esta iglesia? ¿Está qué? Pregunta, ¿quién domina esta relación? ¿La mujer, la iglesia o la bestia, el Estado? ¿Quién domina? ¿Quién está montando a quién? La mujer. La mujer está en control de esta relación. Familia, esto no es nada nuevo, ¿verdad que no? Esto no es nada nuevo. Y siempre hacemos, damos el mensaje. No estamos hablando, escuche bien, no estamos hablando de las personas que pertenecen a el Vaticano, ¿verdad? Que pertenecen a la Iglesia Católica. Estamos hablando del sistema, de sus leyes, sus jerarquías, de cómo están establecidos, ¿verdad? La profecía no resalta no las personas, sino está hablando del sistema en sí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y a eso se está refiriendo, a que ella une, ¿qué cosa? La iglesia y el Estado. No hace separación. Ahí está Francisco el año pasado en el Congreso de Estados Unidos. No fue ahí a darle un estudio sobre Mateo capítulo 24 y la abominación desoladora. Fue ahí a dar un discurso político, al igual cuando va a las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque no separa el Vaticano, la iglesia y el Estado, sino que los une. Y dice aquí que tienen nombre de blasfemia, ¿verdad? Ya nosotros vimos que una blasfemia, según Juan capítulo 10, versículo 33 y según Lucas capítulo 5, versículo 21, una blasfemia, ¿qué cosa? A ver si se recuerdan. Una blasfemia es cuando una persona dice ser Dios sobre la tierra. Y la otra blasfemia es cuando un hombre dice tener poder para perdonar pecados. Aquí está el asunto de la unión del Estado a la iglesia. Si se recuerdan, habíamos hablado sobre este libro, Las llaves de esta sangre. Malaquía Martín, que es un sacerdote jesuita, hablando de su gran amigo Juan Pablo II, dice: la meta de Juan Pablo II, el papado, es una estructura, ¿qué cosa? Geopolítica para la sociedad de naciones. O sea, ¿qué está hablando? Un solo gobierno mundial. Una sociedad, una unión geopolítica, en otras palabras, la unión de todos los gobiernos. Por eso dice el versículo 2, que está fornicando ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra. Y al final de Apocalipsis 17 dice que ella está sentada sobre los reyes de la tierra y todos están, ella tiene control y dominio de eso. Le hago una pregunta, ¿eso está pasando hoy en día? ¿Y qué le pasa a la iglesia que está dormida? Si sabemos esto, si la evidencia es tan contundente, ¿por qué estamos como estamos? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué la profecía dice que la iglesia está dormida? Tanta gente que no conoce esto, la super gran mayoría de las personas en el mundo, familia, tienen que escuchar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Y qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Me pregunto, pero yo no estoy esperando una respuesta de ustedes. Yo estoy tratando de entender qué es lo que pasa. Por eso en Mateo 24 Jesucristo dice que el amor de muchos se enfriará. Dice que tenía nombres de blasfemia, ¿verdad? Dice Juan Pablo II en su libro Crossing the Threshold of Hope: frente al Papa debemos tomar una decisión. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Cristo. ¿Qué significa vicario de Cristo? El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, quien ocupa el lugar de la segunda persona del omnipotente Dios de la Trinidad. Por eso se le llama, ¿cuál es el título que se le llama? El anticristo. Anticristo no es el que está en contra de Cristo necesariamente, sino el que se pone en él lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristo en griego. El que se pone en el lugar de Cristo. Él mismo dice que el Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, quien ocupa el lugar de Cristo. ¿Están conmigo? Blasfemia. Juan Pablo II: no tengan miedo cuando la gente me llama el vicario de Cristo, cuando ellos me dicen Santo Padre o su santidad, o usar títulos similares a esto que parecen incluso hostiles al Evangelio. Esos nombres no parecen hostiles al Evangelio, son hostiles al Evangelio, porque Cristo dijo claramente que a nadie llamarás Padre vuestro. Su santísimo, su santidad, el único santo que yo conozco, familia, es Cristo. ¿Están conmigo? Por eso dice que tiene nombres de blasfemia. Dice ahí, Juan Pablo II también dijo a Los Angeles Times, Los Angeles Times, me quedó bien mezclado eso, Los Angeles Times: no acudas a Dios para el perdón de los pecados, sino ven a dónde, ven a mí.
tiene 7 cabezas, dice la profecía. ¿Qué representan las 7 cabezas? Enciclopedia Católica 529, dentro de la ciudad de Roma, llamada la ciudad de los 7 montes, donde el área completo del Estado del Vaticano se encuentra confinado. Sus propias fuentes. ¿Qué representan las 7 cabezas? Los 7 montes de Roma. La bestia es Roma. Una iglesia, una mujer sentada ¿sobre qué? Sobre la bestia. Es increíble, familia, que nosotros sepamos todo esto como nadie y que estamos dormidos. Los 10 cuernos que representan la división del lado occidental del Imperio Romano, ¿en qué? En las 10 naciones que se levantaron después de la caída, ¿verdad? De la batalla entre los bárbaros, ¿verdad? Esas 10 naciones, pero recuerden, eso fue de manera presente, pero de manera escatológica, o sea, presente cuando Daniel recibió la visión. Los 10 cuernos que representan este contexto en Apocalipsis capítulo 17, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Recibirán autoridad con reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito. ¿Y qué van a hacer esos 10 reyes? Le entregarán su poder y su autoridad. Apocalipsis 17 todavía no se ha levantado. Eso está en el futuro, porque en Apocalipsis 17 es cuando ya está, ¿qué? Oficialmente reunida. Y esta vez no van a ser los 10 reyes de Europa. Esta van a ser todos los reyes o gobernantes de la tierra. Que de ahí entonces vemos nuevamente el cumplimiento por medio de un mecanismo que sería algo parecido a lo que es las Naciones Unidas. ¿Están conmigo? Y por eso dice que se va a ¿qué? Se tratará de unir la iglesia y el Estado, pero Cristo dice no se unen porque no se pueden mezclar. No tienen la misma función y cuando se unen siempre ocurre la persecución. ¿Están conmigo? Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su... ¿De dónde viene entonces púrpura y escarlata? Escarlata es rojo. ¿El rojo qué representa? Los cardenales. En la púrpura, ¿qué representa? Los obispos. Son los colores oficiales del papado. El papado se escoge entre los cardenales y se le llama el obispo de Roma. Dice que tiene ¿qué? Oros, piedras preciosas y perlas. Las riquezas, familia, son incalculables. Recientemente vi un reportaje donde decía que si se tomaba todas las riquezas, todo el oro solamente del Vaticano, se podría alimentar a todo ser humano sobre la tierra 5 veces. Así de rico. Incalculable, incluso se estima que tienen más poder económico que los mismos Estados Unidos. La profecía puede ser más exacta. Dice que tiene en la mano un cáliz de oro lleno de ¿qué? De las abominaciones. ¿Qué es lo que decía en Mateo capítulo 24 y en Daniel capítulo 11? Que el cuerno pequeño iba a venir ¿con qué? Iba a venir a pisotear, iba a venir a traer ¿qué cosa? Esas abominaciones. Y por causa de esas abominaciones es que Dios, entonces, ¿qué sucede? Queda desolado el santuario. ¿Están conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué le estoy hablando todas estas cosas? Porque, familia, todo esto nos está llevando a entender que Cristo nos está dando la advertencia de las cosas que van a pasar justo antes de su regresar con el asunto de las abominaciones. ¿Están conmigo? Y miren aquí, familia. ¿Qué dice ahí? La Reforma 2016. Este año que pasó, octubre 31, se celebró los 499 años de la Reforma Protestante. ¿Y sabes quién fue el orador principal invitado a la Reforma Protestante, a la celebración? Ese que está ahí. Mi jefe me dijo que los reformadores supuestamente los reformadores, hayan invitado a Francisco a ser el orador principal, era igualito como si los judíos hubieran invitado a Hitler a celebrar su independencia. Por eso dice que ¿qué? En el versículo 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las ¿qué? De las abominaciones de la tierra, porque ella también tiene hijas, ¿verdad? Y las hijas participan de las mismas abominaciones. Ya habíamos estudiado lo que es el movimiento ecuménico, que es ¿cuál es el movimiento ecuménico? La unión de ¿qué? De todas las iglesias. Dice aquí, Decreto Unitatis Redintegratio sobre el ecumenismo, según el Segundo Concilio Vaticano 1964.
¿Y cuál fue lo que salió del Vaticano con el segundo concilio Vaticano, el concilio Vaticano II? Promover la restauración de la unidad entre ¿quiénes? Todos los cristianos. Es uno de los fines principales que se ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la iglesia fundada por Cristo Señor. Ellos están diciendo que, ¿cuál era la meta? En el 1964, ¿hacer qué? Unificar ¿a quiénes? A todas las iglesias cristianas. Pregunta, ¿han tenido éxito? ¿Qué más señales necesitamos? Y seguimos dormidos. Yo solamente le estoy dando un repasito de algunas cosas. Mañana en la mañana yo les voy a enseñar unas cosas, familia, que si esto no nos despierta, si esto no nos hace entender los tiempos en los cuales estamos viviendo, yo no sé qué más se puede hacer. Yo verdaderamente no sé qué más se puede hacer para que la iglesia se levante. Pero ya estamos advertidos que la mayoría de la iglesia no se va a levantar. Ya eso está escrito también. ¿Están conmigo, familia? Ahora, es hablando, porque dice en Apocalipsis capítulo 4, que en el cáliz de oro está lleno de las ¿qué? De las abominaciones. ¿Y qué decía? Las abominaciones, la abominación desoladora. ¿Están conmigo? Ahora, cuando empezamos a estudiar las abominaciones, que son las que ella tiene, porque dice en el versículo 2, que con la fornicación que ella ha tenido entre los reyes de la tierra, ella tiene el mundo embriagado, bebiendo del vino que es producto de esa fornicación, de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado. Ella tiene el mundo embriagado completamente. Y aquí nos está hablando en Apocalipsis 17 del cumplimiento escatológico final de la abominación desoladora que se va a levantar para avisarle a la iglesia de que estamos ahí ya. Pregunta, ¿ya ha pasado o no ha pasado este asunto? ¿Ya estamos comenzando a ver las abominaciones contaminando toda la iglesia? ¿Sí o no? No estoy hablando de la iglesia particular, estoy hablando de la iglesia como el cuerpo de cristianos en el mundo. ¿Es así o no ha sido así? ¿Abominaciones como cuáles? Dice Levítico capítulo 11. ¿El qué? El comer carne inmunda. Familia, la mayoría de los cristianos creen que no importa, que pueden comer cualquier cosa. Pero la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, es santo. Y dentro del santuario no entraba nada contaminado, ¿verdad que no? Animales inmundos. Y la mayoría de los cristianos piensan y creen. Y nosotros que tenemos esta verdad, ¿qué estamos haciendo con ella? Díganme ustedes, ¿qué estamos haciendo con ella? Otra abominación, ¿la abominación de qué? De Deuteronomio capítulo 18, del asunto de qué, de los muertos, ¿verdad? Del asunto del alma inmortal, que usted tiene un alma y es eterna. Pregunta, ¿la mayoría de los cristianos creen o no creen en esto? ¿Creen o no creen en esto la mayoría de los cristianos? La mayoría de todos, aún los no cristianos, todas las creencias paganas están fundadas sobre el asunto del alma inmortal. La Biblia no dice que tú tienes un alma, la Biblia dice que tú eres un alma. Amén. Y eso nos lleva entonces ¿a dónde? Al infierno, ¿verdad? Porque si tu alma es inmortal, si te salvas vas a estar con Dios. Pero si tu alma es inmortal y no te salvas, entonces tienen que acomodarte en algún lugar. Y ese lugar se llama ¿qué cosa? El infierno. Pregunta, ¿la mayoría de los cristianos creen en el infierno? Sí. Familia, pregunta, ¿estas abominaciones están o no están ya? Están todas permeadas. Y nosotros lo sabemos y estamos queriendo ser como ellos. Queremos el tipo de música de ellos, queremos vivir como ellos viven, porque ellos viven ¿cómo? Entre el mundo y la iglesia. Y Dios nos ha llamado a ser un pueblo único, especial, apartado. Se supone que cuando nos vean a nosotros, vean algo diferente. Digan, estos adventistas qué raros son, que no comen carne, que comen brócoli, que es con gente rara. Qué gente rara, qué música, la música de ellos no bailan, no se menean. Es música elevadora. La música no fue creada para alborotar las caderas y los sentidos. La música fue creada para elevar nuestra mente a contemplar la santidad de Dios. Familia, pregunta, ¿se está empezando alguna de esas cosas a meterse así en la iglesia, sí o no? Oh, sí. Y recuerden que cuando la iglesia se corrompe, que la iglesia es el baluarte, el estándar de la verdad. Cuando la iglesia termina de corromperse, como ocurrió durante los días de Noé, ¿qué sucede?
se corrompe todo. ¿Están conmigo? Pero hay más. Vayan conmigo por favor a Ezequiel capítulo 8. Quiero compartir con ustedes algunas otras abominaciones para que ustedes me digan si nosotros estamos viviendo en estos tiempos en los cuales la profecía nos está enseñando. Cristo nos advierte sobre estas abominaciones y vamos a ver si se están cumpliendo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel capítulo 8. En Ezequiel capítulo 8 me encanta porque en Ezequiel capítulo 8 y el capítulo 9 es un reflejo de lo que va a pasar en el tiempo del fin. En Ezequiel capítulo 8 hay 4 abominaciones que están ocurriendo dentro del santuario. Aquí viene la abominación desoladora. El pueblo de Dios ha traído estas abominaciones dentro de la iglesia. ¿Y qué pasa? Estas 4 abominaciones que menciona Ezequiel capítulo 8 son las peores de todas. Entonces en el capítulo 9 de Ezequiel, Dios viene y manda a 7. ¿A 7 hacer qué? Uno de esos 7, ¿qué hace? A sellar a sus hijos. El que tiene el sello, los otros 6 no lo ¿qué? No lo destruyen. Y Dios dice, comienza por mi santuario. Eso es exactamente lo mismo que está pasando en Apocalipsis. Así que si miramos estas abominaciones tendremos una idea mejor. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 8, versículo 2. ¿Están ahí? Miré y aquí que una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto del bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, o sea, por el cabello. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y de la tierra. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen de celo, la que provoca celos. Y aquí que allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí que al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo, ¿en dónde estaba? En la entrada del santuario. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves? Estos hacen grandes ¿qué? Abominaciones en la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, pero vuélvete aún y verás qué cosa. Abominaciones mayores o peores. Miren lo que dice el versículo 7. Y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared y aquí una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de ¿qué? De reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos, de las pinturas, estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. ¿En dónde está ocurriendo esta escena, familia? ¿Dentro de qué? Dentro del santuario. Y Juan, ¿qué digo? Ezequiel cuando mira adentro, ¿qué es lo que él ve? Versículo 10. Miré aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Ahora, yo me puse a pensar y yo dije, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué mensaje nos está tratando de dar Dios de que dentro de la casa de Dios estaba pintados reptiles y bestias abominables, o sea, animales impuros y que no eran limpios, y estaban pintados dentro del santuario? Hay una representación, algo representa para nosotros, porque estas abominaciones que están ocurriendo aquí volverán a ocurrir, pero no de manera literal, sino de manera espiritual dentro de la iglesia en el tiempo del fin. Y me maté, me busqué y me di vueltas tratando de entender qué es lo que está pasando aquí adentro del santuario con estos reptiles y estas bestias abominables que Ezequiel ve. Y en mi pues ¿qué es lo que sucede cuando usted se encuentra con unos versículos difíciles? Usted no se frustre, usted no se moleste, usted déjelo ahí. Usted póngalo en oración y dice, Señor, yo no entiendo esto. Y usted trata de estudiar y buscar, pero no se frustre, porque no es el momento para uno entenderlo ahí, ¿entienden? Dios tiene su momento. Y eso fue lo que yo hice con estos versículos, porque no entendía qué era lo que estaba pasando, pero yo sabía por el estudio que había hecho en Ezequiel que todo esto está pasando en el tiempo del fin. La pregunta es entonces, ¿qué representaba todo esto? Pues en mi paciencia vine un día estudiando y el Señor me mostró qué era lo que estaba pasando en el santuario. ¿Y sabe a dónde me llevó? A Romanos capítulo 1. Vayan conmigo. Romanos capítulo 1.
¿Qué significa? Que dentro del santuario estaba pintados estos animales y reptiles inmundos. Y yo sé que hay de alguna manera está representado lo que está pasando en la iglesia en el tiempo del fin. Romanos capítulo 1, vamos a empezar en el versículo 20. Romanos 1:20. ¿Cuántos están ahí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Ese versículo 20, ¿a qué está hablando? Le está hablando de Dios ¿como qué? Como el creador, ¿verdad? Está hablando de que exaltando a Dios como el que creó todas las cosas. Pero dice en el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y en su necio corazón fue entenebrecido. Si conocían a Dios, entonces tiene que estar hablando de quiénes, de los de la iglesia, ¿verdad? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron ¿qué cosa? La gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de... Aquí aparece el asunto de Ezequiel capítulo 8, porque aquí está diciendo que el ser humano, en vez de darle la gloria a Dios por ser el creador, cambiaron la gloria de Dios incorruptible a semejanza de hombre, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios lo entregó a la mundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, esta creencia del versículo 23 llevaron a deshonrar a sus propios cuerpos. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto o adorando a las criaturas antes que al Creador. No sé si ustedes están viendo lo que yo estoy viendo o lo que yo había visto. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que en el santuario estaba pintado todo tipo de cuadrúpedos y animales y reptiles abominables. Dentro de la casa de Dios, entre medio del pueblo de Dios. Y esa abominación llevó a Dios entonces a decir: se acabó mi paciencia, destruye el santuario. Familia, ¿qué es lo que ha hecho el ser humano? Que en vez de darle la gloria a Dios por ser el creador, le está dando la gloria y la honra a las criaturas, a las aves, a los cuadrúpedos y los reptiles. Porque dice la Biblia claramente que Dios creó ¿a quién? Adán y Eva, con sus propias manos. Pero dice aquí que en la iglesia, en el tiempo del fin, ¿qué va a estar pasando? Que en vez de darle gloria a Dios por ser el creador, le va a estar dando la gloria ¿a quién? A los animales. ¿Será que hoy en día hay una creencia dentro, que ya ha entrado dentro de la iglesia, en donde se le da la gloria a los animales por encima de Dios? ¿Cómo se llama esa creencia, familia? La teoría de la evolución. La teoría de la evolución. ¿Y qué es lo que pasa con la teoría de la evolución? Aquí dice que el ser humano, en vez de glorificar a Dios por ser el creador, glorifican ¿a qué? A los animales. Que nosotros salimos, ¿verdad? Del moquito cósmico que salió y luego se convirtió en un gusarapo, y el gusarapo luego se convirtió en un pez, y el pez en un lagarto, y todo ese asunto. Ahora, familia, si el mundo quiere creer y andar con las abominaciones, la Biblia enseña, ese es el problema de ellos. El problema era que estas abominaciones se estaban haciendo ¿qué? Trayendo dentro de la iglesia. Pregunta, ¿se ven estas abominaciones dentro de la iglesia? Charles Darwin comenzó, ¿verdad?, utilizando las herramientas y las cosas que él tenía a su disposición. Él entendió y comprendió eso, pero sabemos que, según los mismos escritos de él enseñan, que él dice: mira, tú sabes, yo puedo estar equivocado. Mira lo que dijo él: si pudiera demostrarse que ha existido un órgano complejo que no pudo haber sido formado por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría fracasaría por completo. En otras palabras, si se pudiera demostrar que las cosas no fueron evolucionadas o no fueron adaptándose a las situaciones para llegar a ser las formas complejas que son hoy, sino que tenían que ser así desde su inicio, desde que fueron creados, él dice: mi teoría se caería por completo.
Familia, aquí tengo a Michael Bay. Él es un bioquímico y autor de la caja negra de Darwin. Él dijo, para Darwin, la célula era una caja negra. Su funcionamiento interno le era completamente misterioso. Ahora la caja negra ha sido abierta y sabemos cómo funciona. En otras palabras, ahora con los mecanismos y los instrumentos científicos hoy en día, se puede entrar dentro de ¿qué? De una célula y mirar, porque Darwin no tenía los instrumentos para hacer eso. Pero ahora se puede hacer y se puede mirar la complejidad que existe dentro de una célula, del cual nosotros estamos compuestos por billones de células. Y la complejidad de una célula dice que es más complejo que la ciudad de Nueva York durante la hora tapón, el rush hour, con los trenes, los buses, caminando, los carros, todo eso. Y hay maquinaria, hay inteligencia, hay ingeniería dentro de una célula. Y dijo él, aplicando el criterio de Darwin al mundo sumamente complejo de la maquinaria molecular y de los sistemas celulares que han sido descubiertos durante los últimos 40 años, podemos decir que la teoría de Darwin se ha desmoronado por completo. Amén. Completamente desmoronado. Pero sin embargo, ¿qué sucede? No solamente los ateos y los no creyentes se están aferrando a la teoría de la evolución, sino también está creciendo ¿en dónde? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Juan Pablo II, mensaje a los miembros de la Academia Pontífica de Ciencias en el 1996. Dice él, los nuevos conocimientos llevan a la aceptación de la teoría de la evolución como más que solo una hipótesis. La convergencia, no buscando un inducido de los resultados de los trabajos realizados independientemente unos de otros, constituye en sí mismo un argumento significativo en favor de esta teoría. ¿Estaba él apoyando la teoría de la evolución? Sí. Francisco, esto fue en el 2014, cuando leemos sobre la creación en el Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago, como una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así, dijo Francisco y agregó, la evolución en la naturaleza no es incompatible con la noción de la creación, ya que la evolución requiere de la creación de seres capaces de evolucionar. Le hago una pregunta, ¿esto no está pasando en la iglesia hoy en día? La iglesia cristiana, ya hoy en día la mayoría de los cristianos piensan que la evolución y la creación es completamente compatible y se empiezan a inventar un montón de cosas. Y si usted lo escucha, lo que dan es que se enredan más de lo que tratan de explicarlo. Porque yo le he preguntado, explícame cómo las dos son compatibles, porque no lo son. Y Cristo claramente dijo en Marcos 10 del 6 al 7, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Me hago una pregunta, ¿qué está citando Jesucristo cuando dice que al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios? ¿A la qué? A la creación. Así que yo le digo a los cristianos, si usted es cristiano, o usted le cree a Cristo, o le cree al mundo. Porque Cristo aquí no está diciendo ni hablando de millones y billones de años de evolución. Cristo está claramente haciendo una cita directa a Génesis capítulo 2, donde dice que ¿qué? Que Dios los creó, hombre y mujer, como cuando en el principio de la creación. ¿Están conmigo? Pero hay más, porque esta teoría lleva a otra cosa que se está viendo dentro de la iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1, versículo 26. Miren lo que lleva a esta creencia de en vez de creer a Dios, en vez de adorar a Dios, sino que ahora la creencia sigue. Romanos capítulo 1, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron ¿qué cosa? El uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Familia, ¿de qué está hablando aquí? Pregunta, ¿se ve esto hoy en día en las iglesias cristianas? Oh sí, familia. Dios ama al pecador
aborrece el pecado. Amén. A estas personas que tienen este estilo de vida, nuestro trabajo, dice la Biblia, aunque usted crea que sea su enemigo, la Biblia dice, ama a tus enemigos. ¿Están conmigo? Nuestro trabajo no es darle por la cabeza para tratar de enderezarlo. Nuestro trabajo es mostrarles a ellos el carácter de Cristo para que ellos puedan conocer a nuestro Cristo y que el Espíritu Santo los pueda cambiar. ¿Están conmigo? Pero hay que llamarlo por su nombre. Es una abominación, dice la Biblia. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. ¿Es qué cosa? Abominación. Y familia, la iglesia cristiana está corrompiéndose. Porque no es que no vengan a nuestros cultos y que se sientan ahí, pero ¿qué está sucediendo? Poniéndolos en los lugares de liderazgo, incluso ministros. Usted sabe que hay iglesias debatiendo, iglesias que salieron de la Reforma Protestante debatiendo sobre sus ministros. Estos son los tiempos en los cuales estamos viviendo. A Francisco se le preguntó sobre este asunto y ¿qué dijo él? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Escucharon eso? Nosotros no tomamos el juicio. Nosotros tenemos la palabra de Dios para enseñar lo bueno y lo malo. Pero esto es lo que está pasando, ¿sí o no? Y por eso tenemos, entre otras cosas, todos los revoluces de pedofilia y todo lo que pasó dentro. Lo que ha pasado y lo que está pasando. Porque esto es algo común dentro de ahí. Y hoy en día, familia, pregunta, ¿están tratando también de meterse dentro de nuestra iglesia? ¿De dominar y tomar el control de nuestra iglesia? Oh, sí. Por eso el asunto de la ordenación de la mujer va mucho más allá de simplemente si una mujer es anciana o pastora o no. Llega a esto, el asunto del género. Y esto, familia, es lo que está hablando, que la iglesia tiene que mantener esos principios en altos. Le pregunto, ¿estamos viviendo en los tiempos finales? ¿Es o no es? Oh, sí. ¿Y nosotros cómo estamos? Dormidos. ¿Qué más puede hacer? Familia, el año pasado en este país se legalizaron los matrimonios homosexuales. Independientemente, el matrimonio homosexual no afecta mi matrimonio con mi esposa. ¿Están conmigo? Pero ¿qué es lo que estamos viendo? Que este tipo de comportamiento ya es común y ya ahora, como las iglesias son tan culturales y tan modernas, también esto se está convirtiendo en algo común. Diciéndole, sí, Dios te acepta como tú eres. Eso es presunción. Porque Dios te acepta como tú eres, pero vienes a donde Él, pero Dios quiere transformarte para cumplir su propósito en ti. Y no puede hacerlo mientras una persona esté viviendo en pecado, mucho menos si usted se da cuenta aquí, dice el versículo 32, que son no solamente los que la hacen, sino que también son los que se complacen con los que lo practican. O sea, los que apoyan este estilo de vida, los que dicen está perfectamente bien, eso no tiene nada de malo. Familia, ¿está pasando esto en la iglesia, sí o no? Y creo que lo vamos a dejar ahí por ahora. Mañana en la mañana vamos a seguir hablando de las abominaciones. Y vamos a seguir hablando especialmente y específicamente de este asunto, del zarandeo, del fuerte clamor. Y vamos a ponerle como un broche, un cierre de oro con la temática que hemos estado tocando sobre Mateo capítulo 25, las 10 vírgenes. Mañana en la mañana vamos a ver cómo todo esto se va recogiendo para ver, familia, cuán cerca estamos nosotros. Esto es lo que está pasando y falta más todavía. Y nosotros durmiendo, con una garanía espiritual, con una vagancia espiritual. Estamos y no estamos. Mi deseo es que todos nosotros nos salvemos. Eso es lo que yo quiero. Y mi trabajo es ayudarlos a ustedes a comprender estas cosas para que podamos juntos unirnos para hacer el propósito que Dios tiene para nosotros aquí. Dios tiene esta iglesia del Houston Norte aquí con un propósito. Dios te puso en la familia en la que tú estás con un propósito. Dios te tiene en el trabajo que tú estás con un propósito, porque Dios quiere utilizarte para darle gloria a Él por medio de tu testimonio. Y que tus familiares, tus amistades, tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, la peluquera, el agente de seguro, para que ellos puedan conocer al Dios que nosotros conocemos y puedan venir, para que se puedan salvar. Y nosotros durmiendo. Yo no sé ustedes, pero yo
yo quiero pedirle al Señor que me ayude, porque viendo las cosas que están pasando, yo todavía no me siento capaz ni preparado para lo que la Biblia le llama la gran tribulación. ¿Hay alguien aquí que se siente preparado para las cosas que van a venir? ¿Hay alguien que cree que pueda estar en pie, como leímos ayer, como ocurrió durante la Inquisición, donde millones y millones de familias fueron quemadas vivas por su convicción de fe, por no renunciar a lo que creían? Esa es la fe que tenemos que tener nosotros en estos tiempos. ¿Quién más está predicando este mensaje, familia? ¿Quién más está llevando este mensaje de amonestación y de advertencia del mensaje de los 3 ángeles al mundo? No le corresponde a más nadie, nos corresponde a nosotros. Ese es nuestro llamado. Y estamos, ¿cómo estamos? Dormidos. Yo me voy a postrar de rodillas para pedirle al Señor que me ayude a fortalecerme más, a consagrarme más y a prepararme más. Primero, para identificar y ver si hay algún pecado en mi vida, si hay algo en mi vida que a Él no le agrada, si hay algo en mi vida que no me permite acercarme más a Dios, si hay algo en mi vida que no me permite crecer más, para primero que me ayude a identificar eso, ese pecado acariciado, esa cosa que no me permite crecer espiritualmente. Primero, para sacarlo, y segundo, para que Dios me pueda enseñar y ver cuál es el propósito y la misión que Él tiene para mí. Si usted quiere que Dios le haga lo mismo con usted, acompáñeme por favor a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias que hoy, solamente viendo algunos toquecitos, unos vislumbres de las cosas, mañana vamos a ver más. Podemos entender y comprender los tiempos en los cuales estamos viviendo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes para primero, cada día tener el deseo de acercarnos más a ti, de estudiar, de orar más, de buscarte más, Padre, de acercarnos y de aferrarnos más a ti. Sabiendo que es esa relación, esa intimidad que tengamos contigo la que nos va a llevar a enamorarnos más de ti, a desearte más, a querer conocer y saber más sobre nuestro Señor. Y eso es lo que va a llevar el cambio en nosotros, porque a medida que lo busquemos y nos acerquemos a Cristo, seremos transformados por contemplar su hermosura y su gloria. Y para entonces nosotros, Padre, a ser transformados, a reconocer esos pecados y las cosas en nuestras vidas que hay, a apartarnos de ellas, a empezar a trabajar y hacer la obra que tú tienes para nosotros. Sabemos que podemos vivir en victoria sobre el pecado. Sabemos que tu palabra nos enseñó ayer que podemos resistir a la tentación por medio del poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos, Padre, humillarnos y consagrarnos, afligir nuestras almas, porque las profecías enseñan claramente los tiempos en los cuales estamos viviendo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, por favor. Si tienes que arrancarnos la oreja, quitarnos un ojo, quitarnos una mano para que despertemos, haz lo que tengas que hacer, Padre, porque no me quiero perder. Quiero ser el instrumento que trae a otras personas a conocerte, para que nuestros seres queridos puedan ser salvos con nosotros y disfrutar de aquel tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad de venir juntos, que todavía lo podemos hacer libremente, todavía aquí en este país lo podemos hacer, pero sabemos que pronto no será así, que pronto seremos como los discípulos de casa en casa, porque las cosas que hablamos aquí y las que predicamos serán considerados enemigos del Estado. Ayúdanos a no importarnos lo que haga el Estado, no importarnos lo que dice nadie, sino importarnos primero y por encima de todo lo que dice tu palabra. Y así Él te fiel. Gracias, Padre, tráenos mañana temprano para gozarnos y deleitarnos en seguir estudiando y ver cómo el zarandeo, el fuerte clamor, cómo todo esto que hemos estado hablando durante esta semana se va a consolidar para pintarnos un cuadro exacto. Y por medio de las cosas que están pasando hoy en día, ver exactamente en dónde nos encontramos y cuán cerca estamos de los eventos del finales de esta tierra. Gracias por escucharnos y amonestarnos, Padre. Gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo sigue luchando con nuestros corazones para que nos consagremos 100%, para que te hagamos de ti número uno y nuestra prioridad
en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares y sobre todo en nuestra iglesia. No queremos que Cristo esté fuera de esta iglesia, queremos que esté aquí adentro. Ayúdanos a mantener este lugar puro y santo y a siempre elevar el nombre de Jesús por encima de todo, para luego empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer, porque sabemos que estamos dormidos, Padre. Sabemos que estamos flojos y sabemos que tenemos que hacer más. Con tanta gente alrededor que existe aquí, este lugar debería estar rebosando, pero nos falta, Padre, y nos falta Cristo en nuestras vidas. Ayúdanos a tener más de Jesús. Gracias por escucharnos y permite que salgamos de aquí gozosos porque tu santo día ha llegado. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, familia.